Muy bien, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural de las personas. Y podemos dividirla en tres vertientes: liberalismo político, liberalismo social y el más famoso y conocido, liberalismo económico. El liberalismo político, con referentes como Frédéric Bastiat: la gente ya está empezando a darse cuenta que el Estado es demasiado costoso. Lo que aún no terminan de comprender es que el peso de ese costo recae sobre ellos. Y Lysander Spooner: El principio de que la mayoría tiene el derecho a gobernar a la minoría convierte a todo gobierno en una competencia entre dos cuerpos de hombre, entre quienes mandarán y quienes serán esclavos. Una competencia que nunca podrá terminar mientras el hombre se resista a ser esclavo. bueno, estas tendencias promueven las libertades civiles y vinieron a oponerse al despotismo. O sea, la democracia representativa y los principios republicanos se basan en doctrinas liberales. El liberalismo social, con referentes como John Stuart Mill: ningún problema económico tiene una solución puramente económica. Y Jeremías Bentham: La mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moral y la legislación. y defienden por su parte la libertad en las conductas privadas de los individuos y sus relaciones sociales. Por ejemplo, la legalización del consumo de drogas está avalada por esta filosofía. Y después el liberalismo económico, referido por autores los más famosos como Adam Smith. Un individuo, al perseguir su propio interés de manera egoísta, frecuentemente fomentará el interés común mucho más eficazmente que si de hecho intentara fomentarlo. Y Thomas Malthus: Parece que es una de las inevitables leyes de la naturaleza que algunos seres humanos sufran de miseria. Estas son las personas que, en la gran lotería de la vida, fracasarán. y sostienen que, al no intervenir el Estado, se garantiza la igualdad de condiciones y se establece un mercado de competencia perfecta. Pero bien, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, el término liberalismo aparece por primera vez en la obra de un filósofo inglés llamado John Locke. La razón por la que los hombres entran en la sociedad es para preservar su propiedad. Que vivió entre 1632 y 1704 y desarrolló una filosofía propiamente liberal, consagrando la propiedad privada como un derecho y el consentimiento de los gobernados como un principio fundamental. Eso, señoras y señores, es lo que se conoce como liberalismo clásico, o sea, el origen. Para los liberales, filosóficamente hablando, los seres humanos son entes racionales que poseen derechos inalienables y capacidad para elegir por sí mismos. Esto ellos lo traducen en el derecho de llevar una vida privada, tal y como lo prefieran, amparados en los tres derechos naturales de Locke, que son, a saber, vida, libertad y, obviamente, estamos hablando de liberalismo, propiedad privada. Asimismo, los gobernados deben consentir el mando, es decir, entregar el mando general a una autoridad superior. Los ciudadanos tienen el derecho de decidir cómo son gobernados sin que ello influya en sus asuntos privados. Pero no autogobernarse. Eso sería anarquismo. Pero la autoridad política definirá la moral general en base al consenso mayoritario sobre los asuntos privados.
Para ello se hace necesario la existencia de un Estado de Derecho que garantice la igualdad ante la ley, tanto de gobernantes como de gobernados, de manera que nadie pueda usar el poder para violentar las reglas del juego político. Muy bien, para todo el que va siguiendo más o menos esta descripción, se hace bastante obvio el descubrir dónde falla esta teoría al aplicarla en la práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿hay libertad al someterse a la autoridad de un gobierno, aunque ese gobierno haya sido elegido por el sometido? ¿Es posible una democracia representativa cuando el representante no conoce personalmente a sus representados? Un Congreso con 300 representantes, ¿puede arrogarse la facultad de representar fehacientemente los derechos, deseos y necesidades de una población de 50 millones de personas? Bueno, los griegos, que son los que inventaron todo esto de la democracia y la república, decían que no. Una democracia solo será verdadera cuando la metrópolis esté gobernada por los pobres, pues son los pobres mayoría en todas las metrópolis. Pero bueno, ¿qué sabían ellos de las sociedades modernas, no? Por su parte, y filosóficamente hablando, ¿puede ser regulada la libertad privada de los individuos en la arena pública? Libertad y regulación no son antagonismos. ¿No dejo de ser libre al someter mi libertad personal al uso y costumbres de la mayoría? ¿La libertad es libertad si no puede ser pública y debo circunscribirla al ámbito privado? Si mi libertad pública termina donde empieza la del otro, ¿no estoy sometiendo mi libertad a la voluntad de un tercero? Y si someto mi libertad, ¿soy libre? Y finalmente, ¿es posible la libre competencia sin regulaciones de ningún tipo de Estado o autoridad superior? ¿Pueden competir en igualdad de condiciones una empresa que satura el mercado de publicidad contra otra que no tiene acceso a los medios de propaganda? O más aún, ¿las corporaciones estarían dispuestas a continuar abonando los salarios de sus empleados cuando estos lleguen a la ancianidad y no puedan continuar en sus funciones si no hubiera un estamento superior que lo regulara? Evidentemente el liberalismo como doctrina social, política y económica tiene un nombre hermoso, pero grandes falencias al pasar de lo teórico a lo práctico, sobre todo porque necesita de diferencias económicas estructurales para funcionar, y éstas generan un poder que tuerce la balanza de la igualdad de posibilidades a la hora de competir libremente y sin regulaciones de ningún tipo. Obviamente hay muchas ramas y escuelas dentro del liberalismo, algunas mejores, otras peores, pero generalmente se identifican en dos corrientes filosóficas antagónicas. Las promulgadas por Jeremías Bentham Yo ya dije, y las definidas por Wilfredo Pareto. el 20% de los esfuerzos generan el 80% de los resultados. Y ambas vertientes discrepan precisamente respecto al modo de entender la satisfacción social de los individuos, algo básico y fundamental al hablar de libertad, o bueno, de liberalismo. El modelo de Bentham propone una evaluación homogénea de los principios de satisfacción para todos los hombres, partiendo del punto que sus necesidades son más o menos las mismas en esencia, mientras que el modelo de Pareto sostiene que la satisfacción de un individuo es incomparable con la de otro y por lo tanto no puede medirse ni cuantificarse, lo cual torna mucho más complicado todo. Y a todo esto aún falta el nuevo liberalismo, o el neoliberalismo, que es una filosofía económica y política capitalista inventada y puesta en práctica durante la década del 70 y el 80 con exponentes de la calaña de Milton Friedman. Los únicos países del mundo en los cuales las gentes de los bajos ingresos han llegado a conseguir un nivel de vida medianamente decente son aquellos que confían en mercados capitalistas.
y Arnold Harberger. Los tecnócratas económicos podrán estructurar una reforma fiscal aquí, una nueva ley de seguridad social por allá, o un régimen modificado de cambio de divisas de alguna otra parte. Pero en realidad nunca podrán permitirse el lujo de una tabla rasa sobre la que construir, en su máximo esplendor, el marco completo de sus políticas económicas favoritas. Y cuyas doctrinas proponen la desregulación del mercado, la minimización del Estado, las privatizaciones de servicios, las privatizaciones de bienes públicos, el achicamiento de la presencia estatal en la sociedad, o sea, de la asistencia social, y toda una serie de extremismos liberales que han generado grandes reproches, como haber empobrecido aún más al pobre tercer mundo, pero que, inexplicablemente, goza de numerosos seguidores en la política y las sociedades modernas. Muy bien, yo les digo más o menos qué es, ustedes dirán por qué no funciona.